6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, campuseros. Este espacio de Living Better. En este momento tenemos la dicha de contar con la doctora Lucía Magis Weinberg. Ella es investigadora del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de Berkeley, en California. Se especializa ella entiende cómo los adolescentes en América Latina usan la tecnología y las redes sociales. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias. No, es un placer para nosotros tenerte en esta conferencia. Ella es médica de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en neurodesarrollo de la University College London. En este momento es la editora en jefe de Neuroméxico, que es un sitio líder en investigación, divulgación y difusión de neurociencias para hispanohablantes. Bienvenida a esta conferencia. Que se llama El diseño adictivo, cómo las plataformas digitales compiten por la atención del cerebro adolescente, que es un tema que nos cae como anillo al dedo en esta época donde tenemos sobre todo tanto contacto, donde hemos dejado entrar a nuestra casa, hace parte de nuestra vida todas las redes en este momento. Los invito a todos a estar muy conectados a nuestro hashtag. Ahorita los vamos pasando para que los puedan ver y tener presentes, para que nos cuenten, para que pregunten, para que aprovechen este espacio. También les recuerdo que es importante las donaciones que tenemos en la página para Médicos Sin Fronteras. El escenario es tuyo, Lucía. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, y a todo el equipo detrás de este gran esfuerzo global y sobre todo en Colombia. Y bueno, es un placer para mí poder platicar hoy con ustedes sobre este tema. Voy a poner mi presentación, espero que funcione. Perfecto, pues hoy voy a hablar sobre exactamente, como decía Marta, cómo las plataformas digitales compiten por la atención del cerebro adolescente. Esto es, por supuesto, algo que atañe no solo a los adolescentes, también a los adultos, pero hay ciertas particularidades durante la adolescencia que nos hacen particularmente vulnerables a esta tecnología y por eso nos enfocamos en este grupo de edad. Antes de empezar, yo misma titulé mi plática El diseño adictivo, pero sí quiero hacer unas ciertas precisiones. Creo que hoy en día usamos la palabra adictivo con muchísima frecuencia para describir cosas que nos gustan mucho, que son difíciles de controlar o que son una tentación. Y yo digo, soy adicta al chocolate, soy adicta a los videojuegos, pero sí es un término que tenemos que usar con mucho cuidado. La adicción es una enfermedad mental seria en la cual hay un abuso de actividades o de sustancias que son recompensantes y que se traduce en una verdadera afectación de la vida de una persona. La gente que realmente tiene una adicción es incapaz de dejar la fuente de la adicción y tiene problemas serios en su vida. Y si bien sí existe una adicción al internet y a los videojuegos que se puede diagnosticar, este trastorno es poco frecuente. Se estima que entre el 2 y el 10% de la población podría llegar a tenerlo. Entonces, no estoy hablando de la experiencia que la mayoría de ustedes tendrán. Si ustedes sienten que caen más en este campo de verdaderamente tener una adicción al internet, a los videojuegos, a su celular, es muy importante pedir ayuda profesional. No voy a hablar más de la adicción, pero señales que pueden indicarles que hay alguna posible adicción es tener un sueño muy afectado, problemas de peso, dejar de comer o comer muchísimo, mala higiene, problemas académicos severos, tener prácticas secretas, tener que esconderme con mi dispositivo para usarlo, depresión, ansiedad, este tipo de cosas. No voy a hablar hoy de ellas, pero si ustedes o alguien que conocen manifiesta alguno de estos síntomas o signos, sí es muy importante pedir atención profesional. Bueno, dejando esto de lado, quiero brevemente presentar el tema que yo trabajo como investigadora, que es la ciudadanía digital. Probablemente ustedes como campuseros, campuseras ya lo han escuchado antes.
Y es realmente este conjunto de normas y habilidades que nos permiten participar en el mundo digital de forma positiva. Son habilidades nuevas que hemos tenido que desarrollar en estos últimos 20, 30 años. Los campuseros y campuseras son, ustedes ya tendrán estas habilidades muy, muy desarrolladas. Y las que yo trabajo en mi investigación son poder encontrar el equilibrio en nuestra vida digital, y hoy voy a hablar mucho de este equilibrio, poder definir yo quién soy y tener control de mi huella digital, preocuparme por mi privacidad y la privacidad de todos, ser amable y valiente en mi vida dentro y fuera de línea, evitar el drama digital, evitar el ciberbullying y las expresiones de odio, conocer el poder que tienen mis palabras y mis acciones cuando estoy en línea y cómo mis relaciones en línea pueden ser afectadas por cosas que yo haga. Y algo muy importante, ser un pensador crítico y ser un creador, participar activamente en el mundo digital. Y bueno, así es como definimos nosotros la ciudadanía digital, y como les digo, hoy me voy a enfocar en el tema del equilibrio. Bueno, les estoy hablando ahora un foro de Campus Party. Ustedes más que nadie sabrá que la tecnología realmente puede ser muy positiva, es una herramienta fundamental para aprender, para trabajar, para crear, para entretenernos, para comunicarnos. Mi presentación hoy, desde Estados Unidos, pasando por Colombia y el resto del mundo, sería imposible si no existiera la tecnología que lo permite. Y esto para decir que yo creo que la tecnología puede ser muy positiva. Sin embargo, también es importante saber que a veces es difícil de controlar, y a ustedes quizás les ha pasado, ¿no? Los teléfonos inteligentes realmente han cambiado la forma en la que usamos nuestro tiempo libre. Muchas veces la tecnología tiene un poder hipnótico sobre nosotros, realmente nos atrapa, nos engancha. Y les habrá pasado a ustedes que realmente es difícil delimitar nuestro tiempo libre frente a la pantalla a veces, aunque nosotros lo queramos. Y entonces la pregunta que nos planteamos es, ¿quién controla a quién? ¿Soy yo quien decido cuándo voy a revisar las notificaciones de mi celular? ¿O es el celular o los videojuegos o mi computadora, la pantalla, quien está decidiendo cuándo la voy a usar yo? Y creo que incluso a mí me ha pasado, hay veces que no nos queda tan claro, ¿no? Y hoy día vamos a hablar un poco de las razones de por qué esto está pasando. Entonces, los y las invito a reflexionar. Estas son preguntas que yo hago con los adolescentes con los que trabajo en Perú, en México. Y este es parte de un cuestionario, entonces les hago 5 preguntas para ustedes. Pueden pensarlos para sí mismos, del 1 al 5, 1 siendo no muy frecuente y 5 siendo muy frecuente. ¿Con qué frecuencia se meten al celular para hacer algo y acaban haciendo otra cosa sin darse cuenta? Yo creo que eso es algo muy frecuente que nos pasa a todos. Me meto para checar mi mail y de repente ya estoy viendo mis redes sociales, estoy viendo otra cosa. ¿Con qué frecuencia miras tu celular en automático sin motivo? Que a veces nos lo sacamos del bolsillo y lo tengo en la mano y ni siquiera me di cuenta por qué. ¿Con qué frecuencia te das cuenta que miraste tu celular después de hacerlo? ¿No? A veces que uno ni siquiera se da cuenta cuando lo sacó del bolsillo y ya está viendo el celular y dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Con qué frecuencia miras tu celular por más tiempo del que quisieras? Yo sé que ustedes ahora ya tendrán acceso a sus índices en el celular, a todas estas aplicaciones que nos están midiendo nuestro tiempo. ¿Realmente ese es el tiempo que quieren pasar ustedes frente a su dispositivo? ¿Y con qué frecuencia pierdes la noción del tiempo cuando usas tu celular? ¿No? Entonces, esas son preguntas que nosotros hacemos en nuestra investigación, que se las dejo a ustedes como una reflexión y que nos permite entrar a hablar de este tema de la economía de la atención. Probablemente sea un concepto que hayan escuchado y si no, bueno, los invito y las invito a que me acompañen. Voy a hablar hoy de ciertos aspectos de las compañías de Big Tech. Sabemos nosotros que estas compañías son de las más rentables del mundo, realmente hacen mucho dinero y las podemos categorizar, sin referirme a ninguna en particular, pero a todas estas compañías del Big Tech, las podemos categorizar entre las compañías que venden, que nos dan un producto físico, las compañías que nos dan un producto digital, y entre este espectro hay productos por los cuales nosotros pagamos con dinero para tenerlas, y hay otras que
podríamos decir que son gratis, ¿no? Entonces podemos tener plataformas de venta en línea. Hay unas muy poderosas, ustedes sabrán bien cuáles son, y hay en Estados Unidos y en el resto del mundo. En estas plataformas, pues por usarlas en sí no pagamos por el producto. Hay otras compañías donde compramos, ya sea una computadora, un celular, un reloj, ¿no? Ahí pagamos con dinero por un producto físico que tenemos, y hay compañías que se dedican a vender hardware o celulares. Y tenemos compañías que nos venden software. Uno paga una suscripción al software o a otro tipo de apps que muestran videos o que nos dan algún otro tipo de servicio y estamos pagando con dinero. Pero también sabrán muy bien que hay muchas compañías que nos dan un producto digital, los grandes buscadores de internet, las redes sociales, por las cuales normalmente yo no pago en dinero para acceder a ellas. Pero la pregunta es si realmente son gratis. Y no me refiero en este momento a los proveedores del internet, porque cuando presento esto la gente me dice, bueno, pero yo pago por mi plan de datos o por mi plan de internet. No me refiero a esto, me refiero al uso de redes sociales y buscadores y plataformas de video que son gratuitas. Entonces nos queda muy claro cómo una compañía que nos vende productos hace dinero, ¿no? Esto pasaba antes de la gran transformación digital y es muy claro cómo yo estoy usando dinero para comprar este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa con todas estas compañías de Big Tech que son tan rentables, pero que no nos están cobrando en dinero? ¿Cómo hacen estas compañías? ¿De dónde obtienen el dinero que producen, ¿no? Bueno, una que nos queda un poco más claro, y nuevamente aquí no me quiero enfocar en ninguna de estas plataformas, todas las plataformas ustedes las usan, las conocen, y no es enfocarme en ninguna de ellas, pero pues así hacer conciencia de las plataformas que tanto usamos, qué tipo de publicidad pueden tener, ¿no? Sabemos, aquí muestro 2 plataformas de redes sociales, que cuando yo entro a mi red social, tengo anuncios laterales que están personalizados a las cosas que a mí me gustan. Si yo busqué un par de tenis de tal marca, me van a seguir saliendo aquí a la derecha, me van a decir tus amigos también los están comprando, a tu amiga tal le gustó esto. Sabemos que en las plataformas de video yo nuevamente tengo anuncios laterales, tengo anuncios en el video mismo. También sabemos que ahora pues hay influencers, hay youtubers muy famosos que hacen posicionamiento de producto, entonces no es que sea un anuncio como tal, pero ellos consumen algo y nos dicen, ay, mira, me encanta este producto o el otro. Y este posicionamiento de producto también pasa mucho en redes sociales. Y a veces, esta es una cosa que nos preocupa, el tipo de publicidad no está regulada, como estaba regulada en los canales más tradicionales, como pueden ser revistas, como pueden ser periódicos. En las redes sociales no hay una regulación que diga no le puedes anunciar alcohol a menores de edad, no puedes anunciar cigarrillo electrónico a menores de edad. Entonces, sí entramos a un terreno en donde no se puede regular la publicidad que los adolescentes, que son muy susceptibles y muy vulnerables, están consumiendo. Bueno, entonces, una forma en que Big Tech hace dinero es con publicidad. Y la otra es con la recopilación y venta de datos personales. Y esta quiero hablar un poco más porque no nos queda siempre súper claro cómo opera esto, ¿no? Y hay que generar mucha conciencia. Aclaro que esta recopilación de datos no es un hackeo, no es... es una recopilación a la cual nosotros consentimos al firmar los términos y condiciones. Uno sabe cuando uno crea una red social, cuando uno está usando los buscadores, sabe que están recopilando nuestra información y, por ejemplo, están recopilando casi siempre más o menos en qué grupo de edad estamos, cuál es nuestro género, cuáles son nuestros intereses y cuál es nuestra localización. Y las compañías recopilan estos datos porque nos permiten entonces vendérselos a una compañía que nos quiere anunciar un producto para que ese producto le llegue realmente al usuario que es más probable que lo compre. Entonces, bueno, sé que esto está en inglés, pero por ejemplo, digamos que alguien que quiere anunciar bicicletas y esa persona que quiere vender, esa compañía que quiere vender bicicletas, aquí como ven dice, le quiero llegar a gente que tenga entre 18 y 35 años, que sea mujer,
que viva a 20 millas de mi tienda, que le interese el ciclismo y que use dispositivos móviles. Y entonces, las compañías que ya han recopilado esa información sobre mí, o sobre Elena en este caso, van a saber que Elena, como ven ahí en el dibujo, tiene 30 años, es mujer, vive en tal ciudad, le interesa las bicicletas, las películas y cocinar, y que cumple con el perfil que está buscando la compañía que vende bicicletas. Entonces, esto es algo que a las compañías de Big Tech es una fuente muy importante de ingresos para ellos. Les digo, esto es algo para lo cual ustedes consintieron, que se registra por medio de cookies y por medio de muchas otras cosas. Y que, bueno, entonces esto está pasando. Y como resultado, ha surgido lo que conocemos entonces la economía de la atención. Los contenidos que recibimos son muy personalizados para engancharnos aún más, quieren que estemos ahí todo el tiempo. Cuanto más sabe una app sobre nosotros, pueden mejor captar nuestra atención y más dinero hace. Eso quiere decir que todas estas plataformas están compitiendo para que nosotros pasemos más tiempo en ellas. Al pasar más tiempo en una plataforma, voy a tener más exposición a sus anuncios, van a extraer más de mi información personal que yo consentí, no estamos hablando de un hackeo, y eso quiere decir que pueden monetizar los datos que se obtengan de mí. Y por eso hablamos ahora de la economía de la atención. Los negocios compiten entre sí para captar nuestra atención e información, además de nuestro dinero. Y esto ha sido realmente un cambio muy fuerte en cómo las diversas compañías hacían dinero. Antes, las compañías solo hacían dinero si nos estaban vendiendo un producto. Ahora compiten por nuestra atención y nuestra información. Y aprovecho para hacer una breve pausa y decir si hay cualquier pregunta o comentario a favor de hacérmelo llegar a través de las redes sociales. Sé que el equipo los está recopilando. Pero como resultado de esta economía de la atención, ahora hay una presión de mercado para hacer un diseño, como les digo, esta palabra que no me gusta, pero es la palabra diseño adictivo, o este diseño hipnótico, diseño que genera que nos enganchemos. Las plataformas están diseñadas para ser muy atractivas y engancharnos. Saben ustedes que ahora existe hasta la profesión del diseñador UX o el diseñador de la experiencia de usuario. Se contrata a psicólogos, psicólogas, neurocientíficos, neurocientíficas, ingenieros, ingenieras, que puedan minar los datos y que puedan realmente estar probando distintas cosas para ver qué hace que uno esté más tiempo ahí. Algunos ejemplos de lo que me refiero con diseño adictivo es cuando estamos viendo un video y la misma plataforma nos dice el siguiente capítulo reiniciará en 15 segundos, ¿no? Entonces yo sin darle play, pues va a empezar el siguiente capítulo, o en las plataformas de video que yo entro y se empiezan a mostrar los videos para tentarnos, las notificaciones que están súper, ultra refinadas, y ahorita vamos a ver por qué, para captar nuestra atención e interesarnos y darnos como un rush. El scrolling infinito, que ahora es tan popular en varias plataformas, que uno ya terminó de ver, pero sigue y sigue y sigue, y entonces pues nos genera este interés de seguir en la plataforma. Hay una pregunta, ¿por qué a veces me sale publicidad de un producto o tema del que estuve hablando sin haberlo buscado? Entre parte de los términos y condiciones que hemos buscado, hay ciertas aplicaciones de redes sociales y de comunicación, o el mismo celular que sí nos está escuchando. Nosotros le dimos autorización al dispositivo para acceder a nuestra voz, y entonces probablemente hablaste con alguien y dijiste, ay, me quiero ir de viaje a Colombia, y entonces te empiezan a salir anuncios de Colombia. Y esto es porque nosotros consentimos a que el dispositivo tenga acceso a esta información. Sí. O porque lo buscaste, y luego puede ser, ahora recuerden que todos nuestros dispositivos están conectados, entonces quizás no lo buscaste en tu computadora, pero lo buscaste en tu celular, y entonces como están conectados porque estás siempre en tu cuenta de correo, pues está vinculado y te aparece. Y bueno, también están estos auxiliares electrónicos que ahora son tan populares en la casa. Recuerden que esos auxiliares
siempre están registrando nuestra voz y lo que queremos. Y entonces, aunque yo les digo que pienso que la tecnología es muy positiva, yo tengo redes sociales, yo uso buscadores, yo uso todo, yo veo videos, pero recuerden que estas tecnologías no están diseñadas para cuidar nuestro bienestar emocional. No, ese no es su propósito es hacer dinero, su propósito es tener nuestra atención y nuestros ojos sobre ellas. Y entonces recuérdenlo bien, que este diseño de que sea un scrolling infinito no es porque se haya demostrado que eso hace sentir muy bien a una persona. Se ha demostrado que eso hace que te dé más interés y sigas ahí metido. Bueno, como les digo, los adultos, las adultas también somos sujetos de la economía de la atención, pero hay ciertas particularidades del cerebro adolescente que nos hacen mucho más vulnerables. Y ese es el tema que yo investigo y del cual vamos a hablar ahorita un poco más de detalle. Bueno, ¿recuerdan esas 5 preguntas que les hice sobre la frecuencia de este uso no consciente? Bueno, estas se las hice a ustedes y también la hicimos en Perú, con adolescentes en Perú. Y les muestro aquí en esta gráfica cómo tenemos, por ejemplo, aquí alumnos de 6º grado de primaria hasta un 10º grado de secundaria, entonces entre 11 y los 17 años. Y pueden ver aquí el promedio, creo que está muy chiquito y no se alcanza a ver bien, pero pueden ver claramente como este punto rojo de en medio, que es un promedio de las preguntas que les hice cuando empezamos. Pueden ver cómo ese promedio va aumentando drásticamente con la edad. Entonces, realmente un adolescente de 17 años, perdón, está súper chiquito, pero un adolescente de 17 años tiene un puntaje mucho más elevado de este uso no consciente de dispositivos. Bueno, entonces quiere decir que sí hay ciertas cosas que cambian en la adolescencia que nos hacen particularmente vulnerables y vamos a hablar un poco más del cerebro. Durante la adolescencia, si hay adolescentes que nos estén escuchando, deben saber que, bueno, sabrán muy bien que te estás desarrollando, que están madurando, el cuerpo cambia muchísimo durante la adolescencia, pero también el cerebro y todos los procesos psicológicos cambian mucho. Hay muchos cambios, ahorita lo vamos a ver, en este punto rojo del cerebro, el área prefrontal del cerebro, y realmente durante la adolescencia, tu cerebro y tu psicología es muy sensible a tu ambiente social, a los incentivos y a las cosas recompensantes, y a querer experimentar sensaciones y situaciones novedosas. Esto es algo que es muy bueno. Piensen que como adolescente, una de nuestras tareas principales es saber quién soy yo, cuál es mi lugar cuál es mi papel en esta vida, qué quiero estudiar, de qué quiero trabajar, quiénes son mis amigos. Todas estas necesidades adolescentes necesitan que nuestro cerebro realmente sea muy capaz de tomar riesgos y querer probar cosas nuevas, ir a probar esta clase y aprender algo nuevo. Entonces, realmente es un cerebro, no es un cerebro deficiente, no es un cerebro que tenga problemas, es un cerebro que responde a las necesidades de una persona entre los 10 y los 20 años. Bueno, si yo fuera a cortarles un pedacito de su cerebro y verlo al microscopio, pueden ver que un cerebro de un bebé en el nacimiento, estamos haciendo un zoom muy, muy, muy profundo a las neuronas, que son las células de nuestro cerebro que nos ayudan a pensar. Podemos ver que en el nacimiento hay un número fijo de neuronas que tiene algunas conexiones entre sí, pero no todas. Durante la infancia, esta imagen es a los 6 años, estas neuronas con las cuales nacimos se van a conectar y conectar porque vamos aprendiendo, durante la infancia aprendemos muchísimas cosas y se van a estar conectando porque vamos aprendiendo pues muchísimas cosas, a caminar, a hablar, a usar tijeras, a pintar con un pincel, a más idiomas, empezamos a aprender matemáticas. Y si ven un cerebro adolescente, ustedes pensarían que quizás tiene que tener más conexiones o que tener más neuronas. Pues el número de neuronas no cambia, de hecho va un poco para abajo. Y como ven, se vuelve un cerebro menos denso,
pero más eficientemente conectado. Y este gran cambio pasa durante la adolescencia. Entonces, nuestro cerebro tiene su volumen máximo a los 12 años y a partir de los 12 años se va a ir achicando. Y contrario al mito de que si se te achica el cerebro te vuelves más tonto o tonta, no. Conforme un cerebro se vuelve un poquito más chico a nivel microscópico, quiere decir que las conexiones son mucho más eficientes y es un cerebro mejor conectado para reaccionar al ambiente que me rodea, ¿no? Entonces, el cerebro tiene dos tipos de materia. Tenemos la materia gris, que son los cuerpos de nuestras neuronas, las manitos con las que las neuronas se conectan, y las células que apoyan a las neuronas, que se llama la glía. Y tenemos materia blanca, que son las conexiones, las proyecciones largas que conectan una neurona con la otra, que son los axones de las neuronas, y estas neuronas tienen una sustancia que se llama mielina. Entonces, durante la adolescencia, para obtener este cerebro menos denso, más eficientemente conectado, voy a podar todas las neuronas que no necesito, las neuronas que no usé. Si no aprendí a hablar otro idioma, por ejemplo, las voy a ir cortando. Si no aprendí a bailar ballet, pues las voy a ir cortando. Y con las que me quedo, las voy a mielinizar. Voy a invertir mucho en producir una grasita, que sería como, aquí tenemos un cable, como la capa aislante del cable, lo mismo tienen nuestras neuronas. Y entonces voy a mielinizar las neuronas con las cuales me quiero quedar, las conexiones. Entonces, son estos dos mecanismos los que durante la adolescencia van haciendo que nuestro cerebro se desarrolle y se haga más eficiente. Si ven en esta imagen, es un cerebro que va desde los 5 a los 20 años, y aquí lo estamos viendo por arriba y de lado. Y estas imágenes se obtienen con neuroimagen y se pueden colorear artificialmente. Aquí el color azul quiere decir que es un cerebro más desarrollado. Entonces pueden ver cómo entre los 5 y los 20 años el cerebro va madurando mediante estos dos procesos de poda y mielinización. Pero pueden ver que no pasa todo al mismo tiempo de forma homogénea, ¿no? Distintas regiones del cerebro maduran con distintas tasas de velocidad. Pero pueden ver que la última parte en mielinizarse es la parte de enfrente del cerebro. Y mientras que las partes más internas del cerebro, las que están por aquí, se están mielinizando como a los 15 años. Bueno, entonces si tenemos aquí, si vamos de la pubertad hacia la adultez, podemos ver que la pubertad, estos cambios hormonales que pasan alrededor de los 11, 12 años, van a afectar el sistema límbico. El sistema límbico está, si se metieran los dedos por las orejas, un poco ahí abajo. Son las partes del cerebro que funcionan como el acelerador de un auto. Son las partes del cerebro que nos hacen buscar sensaciones nuevas, como salir con el chico que te gusta, que nos hace explorar y tomar buscar sensaciones y novedades, y hace que realmente nuestros pares, nuestros compañeros se vuelvan muchísimo más importantes. Nuevamente, este es el sistema límbico, que es como un acelerador en el auto, y este sistema límbico también es el cual responde a todas las recompensas, y eso va a ser muy importante que lo recuerden para después. Por otro lado, el acelerador del auto se ve regulado por un freno que también va madurando. Pero este freno, que es el que les decía que es la corteza prefrontal, va madurando un poco más lento. Entonces, conforme distintas partes de nuestro sistema cognitivo, de nuestro lóbulo prefrontal que está detrás de la frente, van madurando, nos volvemos mejores en regular nuestro movimiento. Entonces, por ejemplo, un adolescente que juegue béisbol va a ser mucho más preciso, va a poder controlar mucho mejor el bat. Y también nos volvemos cada vez mejores en poner atención en la escuela, en entender lo que las otras personas están pensando, en tomar mejores decisiones, en el juicio y en la atención. Entonces, los adolescentes son personas súper inteligentes, muy, muy capaces. Pueden pensar muy rápidamente, pueden resolver problemas muy rápidamente, pero
tiene un cambio de prioridades y su entorno socioafectivo modula mucho esta capacidad de poner atención, de tomar decisiones, de medir las consecuencias. Esto a veces tiene consecuencias negativas, ¿no? Entonces, a veces en la adolescencia vemos que hay gente que no está motivada, que tiene depresión, que se retrae socialmente, o vemos gente que tiene motivación excesiva para conductas que no son adecuadas, como el uso de sustancias, la toma de riesgos, ¿no? Y entonces sí sabemos, por ejemplo, aquí la revista Time nos habla de cómo la ansiedad y la depresión en la adolescencia son muy frecuentes. A veces también los pintamos a los adolescentes como una generación muy narcisista, pero nos olvidamos a veces de que también este mágico cerebro adolescente también hace que seamos capaces de explorar, de establecer metas a largo plazo, de ser mejores en el aspecto social. Y si recuerdan, hace 2 o 3 años, los adolescentes de Parkland, que realmente lograron empezar en Estados Unidos un movimiento a nivel nacional en contra de las armas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos nunca del poder y de lo importante que es este cerebro adolescente que toma riesgos, que se avienta, que explora y que construye su propia identidad. Bueno, como les dije, estábamos hablando del sistema límbico. Ese sistema límbico que responde a ver a nuestros pares, a tomar riesgos, a las sensaciones novedosas. Bueno, ese sistema límbico también responde a todo lo que llamamos un incentivo o una recompensa. Eso puede ser la comida muy rica, puede ser unas buenas calificaciones, puede ser conseguir puntos, puede ser que me sonría mi amiga y que le caiga bien, puede ser estar de fiesta, puede ser estar con mis amigos, ir al cine. Todas esas experiencias agradables y recompensantes las detecta el sistema límbico. Y adivinen qué otra actividad también activa este sistema límbico. Bueno, un equipo de investigadoras de la Universidad de Los Ángeles diseñó una plataforma, una red social, y metieron a personas a un resonador magnético. Eran adolescentes de entre 13 y 18 años, y vieron que cuando los participantes recibían likes en esta plataforma, se activaban muchas regiones del cerebro, como pueden ver ahí, pero si se fijan, creo que no pueden ver mi mouse, pero estas regiones en el medio son las regiones de la recompensa que se ven activadas también por los likes, ¿no? De las redes sociales. Un poco, probablemente todos ustedes han escuchado de los experimentos de Pavlov, ¿no? Cómo teníamos un perro que le gustaba mucho la comida estimulaba mucho su sistema de la recompensa. Los perros también tienen sistema de la recompensa, así como nosotros. La comida también para nosotros estimula la recompensa. Y bueno, esa es un poco una analogía con este tipo de experimentos, de cómo medimos las recompensas y cómo las recompensas, si es algo que nos gusta, va a hacer que lo hagamos y lo hagamos más, ¿no? Entonces, esto recordándoles un poco los experimentos de Pavlov. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las redes sociales y la adolescencia? Como les digo, la pubertad va a desencadenar todos estos cambios en el cerebro. Pero además, ahora resulta que los jóvenes también reciben su primer celular cuando empieza su pubertad y la transición a la adolescencia. Sabemos que, al menos en la población que nosotros estudiamos, los adolescentes reciben su primer celular a los 11, 12 años. Entonces, quiere decir que están recibiendo esta ventana a sus amigos, esta ventana al mundo social, cuando justo el mundo social se vuelve mucho más importante para ellos. Y entonces estas redes sociales intensifican y transforman tareas claves de la adolescencia, ¿no? Entonces, mi identidad en la adolescencia es algo que estoy creando, que estoy construyendo, y entonces las redes sociales me permiten presentarme como yo quiera, ¿no? Un día puedo ser goth, otro día puedo ser geek, otro día puedo ser de otro grupo, puedo jugar un poco cómo me presento. Hay mucha presión de mis amigos para mostrarme que siempre, una presión para mostrar una vida ideal, donde siempre estoy de vacaciones y la estoy pasando bien y me divierto. Y ha transformado mucho las relaciones. Las relaciones durante la adolescencia, lo sabrán ustedes, acuérdense de sus amigos, sus primeros novios o novias, es algo muy, muy importante que tenemos que vivir, pero ahora las relaciones se trasladan a esta esfera de lo privado a una esfera pública, y además que pasa en plataformas comerciales.
¿no? Entonces, pues durante la adolescencia, desde que hemos existido como seres humanos, cosas importantísimas de la adolescencia ha sido poder crear y mantener nuestras amistades, empezar a tener relaciones románticas, tener esta influencia y la presión de pares, eso siempre ha pasado, que no siempre es mala. Siempre estamos buscando el estatus, quiero ser más popular, quiero ser más importante. Y sí, también durante la adolescencia victimizamos a nuestros pares. Para medir mi estatus, pues me hago más bully, le digo algo feo a alguien para ver cómo reacciona. Es parte de la exposición, de la exploración, perdón. Y esto siempre ha pasado, ¿no? Siempre, desde antes de los celulares, desde que éramos hombres y mujeres de las cavernas, siempre hemos tenido estos aspectos de la adolescencia. Pero ¿qué pasa ahora con las redes sociales? Con las redes sociales, mis relaciones con los demás son asincrónicas, ¿no? Yo mando un mensaje y puedo recibir un mensaje de una amiga en 3 horas, puede malinterpretar lo que dije porque no estamos frente a frente y no está viendo qué es lo que yo realmente quería decir. Cualquier cosa que yo publique en redes sociales va a quedar ahí de forma permanente. Entonces, a veces en la adolescencia es una etapa de equivocarnos, pues a veces me equivoco y mi error queda ahí para siempre, o me grabaron y ya me subieron ahí a alguna plataforma de internet. Mucho de mis relaciones con los demás, de mi exploración de mi identidad, pasa en la esfera pública, ¿no? Todo el mundo puede comentar, todo el mundo puede darle like o decirme algo bueno o malo. Tengo una presión para estar disponible todo el tiempo. Ahora hemos trasladado nuestras comunicaciones de lo oral a lo visual, ¿no? Las redes sociales son muy, muy famosas en la adolescencia, se usan mucho y en particular se usan las redes sociales como Instagram, como TikTok, que son muy visuales, ¿no? Videos, fotos. Entonces, pues esto puede generar mucha presión para verme siempre impecable, para compararme con las artistas y la gente famosa. Y además, ahora es cuantificable, ¿no? Antes yo sabía qué tan popular era, ¿no? Más o menos, menos que tal, más que tal. Ahora sé exactamente si tengo 322 amigos, si tuve 232 likes a una foto que subí o no. Y esto realmente ha transformado muchísimo la experiencia de la adolescencia. Y el Big Tech lo sabe y se aprovecha de todos estos cambios. Entonces, Big Tech sabe que los adolescentes van a tener mucha presión para estar en redes sociales, entonces se filtra publicidad por ahí, se intenta capturar mucho más tiempo a la persona. Ahora podemos almacenar datos de una persona desde que nace, entonces entre más datos tenga yo de esa persona desde el principio hasta el final, más voy a poder economizar su atención, monetizar su atención. Entonces, las redes sociales, que yo creo que pueden ser muy positivas durante la adolescencia, también pueden ser abusadas cuando hay intereses comerciales, porque además se alinean con todo este cambio del cerebro adolescente. Bueno, en conclusión, hay una pregunta aquí. ¿Es posible que los jóvenes cambien sus expectativas de ser influencers? Pues es una gran pregunta. Creo que ahora ser influencer en la población que nosotros estudiamos es, entre ser influencer y ser youtuber, son de las expectativas más populares. Creo que todo el mundo quiere ser, se piensa que es muy fácil ser influencer o youtuber, que uno tiene más acceso, que uno no tiene que estudiar. Y bueno, hay que saber que muy poca gente lo va a lograr ser influencer y youtuber. Implica mucho, mucho esfuerzo. Hay que entender marketing, hay que entender tener muchas habilidades para lograr hacerlo. Y creo que pues la gente que es tan popular, los influencers, tienen un poder que podrían canalizar para lo muy positivo y a veces no se hace. Entonces, pues si hay entre nuestro público quien quiera ser influencers, los invito a que realmente piensen cómo pueden ser influencers de lo positivo, a modelar mejores conductas. Realmente la tecnología tiene un poder importante para cambiar el mundo y resolver problemas. Y se puede realmente empoderar a los adolescentes para que si quieren ser influencers, sepan que primero es muy difícil hacerlo y segundo, úsenlo para lo positivo. Bueno, entonces regreso a los adolescentes y ahorita hablamos de los bebés.
todos estos cambios del cerebro van a hacer que seas más vulnerable al diseño adictivo, ¿no? Les va a pasar como adolescentes, también como adultos, pero sobre todo como adolescentes, que quieres pasar mucho tiempo en línea para interactuar con tus amigos y amigas, quieres subir contenido que maximice tu número de vistas y likes, quieres quizás tomar riesgos o pretender que estás tomando riesgos para que la gente diga, wow, qué aventada es Lucía, ¿no? Le voy a dar like. Sí, como adolescente, como el freno del coche, el freno en esta metáfora del coche, la parte prefrontal del cerebro todavía no ha madurado del todo, tu juicio, tu atención, tu capacidad de tomar decisiones no es tan buena como la de un adulto. Entonces, sí es más fácil que caigas ante una tentación. Es más difícil que te controles cuando las plataformas digitales te sugieren un nuevo video. Jugar videojuegos siempre ha sido una actividad que engancha mucho, pero sobre todo ahora que es este juego masivo con otras personas en el componente social. Y lo que sí pasa mucho durante la adolescencia es que a veces este acelerador del coche se activa porque es muy recompensante, porque estoy con mis amigos y voy a tomar un riesgo y voy a seguir un reto viral de las redes sociales y lo voy a hacer. Y no pienso, cuando estoy como en el momento, no pienso tanto en las consecuencias de mis acciones. Bueno, entonces para acabar como en una parte más positiva es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos movernos del uso accidental al uso intencional de nuestros dispositivos? Como les digo, el balance es algo muy importante que tenemos que lograr. Hay 4 cosas que como adolescentes es fundamental que cubran y también como adultos. Uno es tener suficiente actividad cada día, 60 minutos al día. Dormir al menos 9 horas por la noche. Tener tiempo para hacer tu trabajo escolar y tener tiempo para ti. Tiempo para pensar, para meditar, para relajarte, para imaginarte cosas, para empezar proyectos, ¿no? Piensen que los dispositivos realmente han invadido mucho este tiempo que teníamos de estar de ocio, al estar en la fila del súper, estar pensando y que se te ocurran ideas. Ahora, en vez de que se te ocurra cualquier idea, inmediatamente hay un tiempo de espera y sacas el celular, ¿no? Y dejas de pensar, dejas de fomentar la creatividad, ¿no? Entonces, mientras tú como persona tengas cubiertas estas 4 personas y por supuesto tiempo con tu familia, con tus amigos, tú vas a poder encontrar cuál es el balance que te conviene a ti y cuántas horas debes pasar o no en redes sociales o con dispositivos. Algo que sabemos, y justo para los campuseros y campuseras que nos escuchan va a ser muy importante, es que un uso activo es mucho más provechoso que un uso pasivo. A un uso activo me refiero cuando estás interactuando con amigos y amigas, cuando estás creando contenido, editando videos, subiendo a tu propio canal, intentando programar, aprender a programar, conectarte con amigos del otro lado del mundo, realmente estar concentrado en lo que estás haciendo. Ese es un uso activo, cuando estás aprendiendo, cuando estás usando la tecnología para fines provechosos. Eso es un uso activo que va a contribuir a tu desarrollo. Pero un uso pasivo de pasar horas y horas frente a mi pantalla en una red social comparándome con gente famosa, eso puede ser, eso no conduce a tu desarrollo. Y entonces el mensaje no es preocuparse tanto por el tiempo que paso frente a pantallas. Una hora de yo hablando con mi familia que vive lejos mediante videollamadas es muy productivo. Una hora de mí haciendo scrolling infinito de una red social no es tan positivo. Entonces no es tanto si pasé una hora frente a pantallas, es qué estoy haciendo frente a la pantalla. Hay una pregunta sobre el sexting. Y bueno, creo que la exploración sexual, el desarrollo romántico y sexual durante la adolescencia es parte de nuestro desarrollo normal. Y pues ahora sí existen nuevas formas de explorar la sexualidad y el sexting es una de ellas. Es como todo acto sexual, es una práctica que lleva riesgo. Hay una presión para que los adolescentes lo hagan. Y deben saber que como todo lo que subimos al internet va a quedar ahí para siempre. El manejo de información digital es muy complicado. Ustedes lo sabrán, sea una foto
íntima o no, manejar archivos es muy difícil saber hacerlo bien. En cuanto yo le mando un archivo a alguien más, pierdo total control. Entonces, el sexting, pues sí creo que hay una presión durante la adolescencia para hacerlo. Creo que es parte del desarrollo adolescente querer explorar la sexualidad, pero saber que el sexting sí presenta el riesgo de que es algo que se puede salir de control, que si se va a plantear sea siempre una relación de confianza, donde uno pueda confiar en la otra persona y cómo va a manejar nuestros datos. Hay formas de minimizar los riesgos y saber que conforme a la ley hay muchas situaciones en las cuales hacer sexting como menor de edad puede ser categorizado como pornografía infantil, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero por supuesto que se alinea con esta necesidad de tomar riesgos como adolescentes que tienen que ver con esta maduración del sistema límbico antes del sistema frontoparietal. Bueno, entonces hay estrategias de poder luchar contra este diseño adictivo. Uno es apagar notificaciones. Sobre todo ahora que estamos en casa todo el tiempo, no hay necesidad de tener las notificaciones prendidas. Sabemos que el color rojo nos atrae mucho más nuestra atención. Entonces ustedes pueden entrar a la configuración de sus dispositivos y apagarla. Se puede cambiar nuestra pantalla a escala de grises. Los iconos sin color, inmediatamente ven esta pantalla, se ve mucho menos atractiva, ¿no? Entonces puede ser que uno esté un poco más en control. Definitivamente, algo que es muy importante es no permitir que los celulares afecten nuestro hábito de dormir. Dormir es fundamental para nuestra salud física y mental. Dormir, piensen que le dedicamos 1/3 de nuestra vida a dormir y eso es porque es muy, muy importante para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo y se ha visto muy afectado por el uso de pantallas antes de dormir. Entonces, yo sí les recomiendo usar una alarma normal para despertarse, cargar y dejar los dispositivos fuera del cuarto. Les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes lo primero que hacen al despertarse es ver su celular? Nuevamente, ¿quién está en control? ¿No? Si tú te levantas y decides cómo vas a empezar tu día, o si es tu celular quien decide que te va a mandar una notificación y que vas a ver que tú, la primera aplicación a la que entras es a tu correo, ¿no? Pueden reorganizar su celular, sus dispositivos, esconder las aplicaciones que les den más tentación, las plataformas de entretenimiento, los videojuegos, las redes sociales. Todo, aumentar la fricción, ¿no? Aumentar los pasos que tengo que tomar para que yo realmente pueda conscientemente decir, sí, ahorita quiero entrar a mi red social y pasar 1 hora platicando con mis amigos, ¿no? En vez de hacer mi trabajo. Que sea una decisión consciente. Y bueno, termino con estas recomendaciones, ¿no? Para hacer un uso positivo de la tecnología. Enfócate en qué es lo que estás haciendo en tus pantallas, no se obsesionen tanto con cuánto tiempo. Usa la tecnología de forma activa, ¿no? Interactúen, comparten, creen, realmente hagan un uso muy activo de la tecnología. El multitasking, la multitarea, hacer muchas cosas a la vez. Nuestro cerebro no está diseñado para hacer muchas cosas a la vez. Haz solo una cosa. Si esa cosa va a ser estar en redes sociales con tus amigos, adelante, que sea solo eso. Pero ¿cuántas veces estamos viendo una película, platicando con los amigos, haciendo mi trabajo, comiendo, ¿no? Estoy haciendo todas las actividades al mismo tiempo y eso, pues, le resta calidad a todas las actividades que practico. Les digo, las pantallas pueden ser muy positivas, pero que siempre se encuentre un balance con el resto de nuestras actividades, ¿no? Hay que proteger el tiempo en familia, con amigos, el tiempo de ejercicio, el tiempo de descanso y el tiempo donde no estamos haciendo nada que nos permita pensar. Hay que dejar el celular fuera del cuarto, usar una alarma reloj para despertarte, usar un reloj, justo ahorita no traigo el mío, pero usar un reloj de pulsera se lo recomiendo mucho. ¿Cuántas veces sacamos el celular para ver la hora? Y ya me distraje. Y personalicen sus aplicaciones para su mayor bienestar. Pueden apagar el autoplay, minimizar notificaciones, cambiar los colores, apagar el Wi-Fi de repente si es necesario, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Y, bueno, hay apps muy positivas que podemos usar. Podemos usar un diario, crear un blog, medir mis emociones. Hay apps de ejercicio, de meditación, editar videos, hacer arte, música, ¿no? Usen todas estas aplicaciones positivas. En lugar de estar
en ciertas redes sociales comparándose con los demás permanentemente, o viendo por qué yo no me fui de vacaciones y mi amiga sí se fue, o viendo por qué no me invitaron a esta fiesta y sí. En vez de engancharse en ese uso tan negativo, hay cosas mucho más positivas que podemos hacer. Y con esto termino. Para saber más, los invito a visitar la página web de nuestro proyecto, que es tuciudadanía.digital. Como mencionaron también, pues yo soy parte del proyecto Neuroméxico, donde hacemos divulgación de neurociencias en español, por si les interesa. Y bueno, tomé parte de esta información de Common Sense Media y de Human Tech, y les dejo pues estos enlaces por si fueran de su interés. Y creo que tenemos unos minutitos para preguntas. Muchas gracias por el espacio. Lucía, muchísimas gracias, supremamente interesante, nos has abierto también unas luces grandísimas frente a muchos mitos también que existen al respecto. Yo creo que fue una charla abierta a todos, a adolescentes, a padres, a los que están en proceso de ser padres. Es un tema que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Nuestros seguidores estuvieron muy pendientes, nos hicieron preguntas. Muchísimas gracias por tu disposición, por contestarlas en un lenguaje que científicos o no científicos, todos entendemos. Muchísimas gracias, Lucía, de verdad. Y ojalá que todos ya un poco más conscientes, pues sepamos qué queremos. Cuando ya somos un poco más adultos, ¿qué queremos? ¿A quién le estamos dando nuestro dinero en tiempo cuando accedemos a las redes que son buenísimas, que hoy en día este escenario no podría ser posible de no ser por todas estas redes? Claro. Lucía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, disfruten mucho el resto de las charlas que se ven muy interesantes y de nuevo muchas gracias por el espacio. Gracias. Nos vemos.